Bueno, esta segunda parte, en este segundo video, después de haber explicado las inspecciones programadas, vamos a explicar cómo se realizan las inspecciones no programadas utilizando el formulario remitido por la Dirección Nacional para la realización de este tipo de inspecciones. En este formulario, como ven, aquí pone inspección no programada, punto de registro oficiales de registro civil, formulario segundo. Aquí pondremos Santa Cruz. Esta parte es importante. Debemos poner aquí en qué centro maternológico estamos haciendo la inspección o en qué oficialía de registro civil. Esos son los dos lugares donde podemos hacer las inspecciones. Ahora, vamos a ir paso a paso describiendo cómo o según qué situación se presente, cómo vamos a llenar el formulario. Por ejemplo, tipo de denuncia o solicitud, ¿sí? En este caso, si hay una denuncia, debe haber una denuncia escrita, puede haber un documento. Si no hay una denuncia escrita, también existe la potestad de hacer inspecciones. Y en el caso de denuncias, por ejemplo, marcaremos con una X y adjuntaremos el documento. Aquí haremos una breve descripción de la denuncia, de quien la presenta, el ciudadano, etcétera. Ahora, puede ser también por solicitud del inmediato superior, ¿no? Aquí también marcaremos con una X y luego más abajo ya les explicaré dónde llenaremos la información relevante a esto. Y aquí hay otra posibilidad de hacer la inspección, que es un seguimiento específico, ¿no? Por ejemplo, a la labor que hace el oficial de registro civil en un maternológico, por ejemplo, a las instrucciones, un seguimiento a las instrucciones que ya hemos emitido en una inspección pasada, en una inspección programada pasada o en una inspección no programada pasada. Bueno, llenamos aquí los datos del oficial de registro civil. Si la inspección es en un centro maternológico, en un cementerio, indique la oficialía de registro civil que depende, OFRC, así han codificado en la nacional a la oficialía como tal, y al ORC, al oficial le ponen ORC. En este caso, ¿en qué oficialía de registro civil es la que depende? Es la que se encuentra haciendo el turno en el maternológico. Nosotros no hacemos turno en el cementerio, solamente en maternológico, en las capitales de municipio, de las regionales. Entonces aquí le pondremos el código. Los mismos datos que ya hemos hablado, el teléfono, el celular, el departamento, la localidad, la fecha de la inspección, los horarios de atención. En caso de que sea en un centro maternológico, cuáles son los horarios de atención de la caseta, luego los horarios de inspección, el inicio, el final, nuevamente los datos del inspector o el dato de el nombre y apellido del regional que realiza la inspección, el sistema que ejecuta el oficial, el Regina o el RC-Bio. Y ahora la inspección, pasamos a la siguiente parte. La inspección puede darse por el incumplimiento en, por ejemplo, turnos y horarios, ubicación geográfica, arancel, atención al usuario, un incumplimiento en el uso de las valoradas, un incumplimiento en el resguardo de documentación, de los procedimientos de acuerdo a la normativa vigente, de las condiciones adecuadas de infraestructura interna, de los matrimonios in situ, o puede haber otro motivo, ¿no? Aquí pondremos también una breve descripción de por qué, en caso de que la inspección sea por un incumplimiento, en caso de que no haya esto, no se rellena, simplemente no lo rellenamos. Ahora, en la segunda parte, la recuperación y o confiscación de los documentos, de determinados materiales, ¿no? Por ejemplo, libros, documentación valorada. Esto en los casos en los que sea estrictamente necesario.
Si tienen dudas pueden siempre consultarlo a la departamental, la inspectoría departamental. Ahora las acciones correctivas, lo mismo que explicaba en el otro video. Las acciones correctivas, todo aquello que veamos que puede ser mejorado y que además no se está cumpliendo con la normativa vigente. Cualquier acción correctiva que creamos que debemos tomar, la registraremos en esta parte del formulario y pondremos siempre una fecha de verificación, ¿sí? Así el oficial de registro civil sabe cuánto tiempo tiene para realizar las subsanaciones correspondientes. Ahora aquí volvemos a la denuncia, ¿no? En general, en general solamente llenaremos la parte del formulario que se aplica en el caso, ¿no? Por ejemplo, si no hay denuncia, no llenaremos esta parte. Ahora, si lo hubiera, si es la denuncia lo que ha originado la inspección, pondremos aquí, ¿no? Denuncia o seguimiento con resultados. Confirmación de la observación o seguimiento, o desvirtuar la observación o el seguimiento. Confirmaremos o desvirtuaremos, no siempre se podrá con exactitud verificar o desvirtuar que se ha cometido una falta administrativa, pero el formulario está confeccionado de esa manera. De todas maneras, aquí abajo tenemos la posibilidad de hacer una aclaración o una observación del inspector. Para los casos de denuncia es muy bueno, y esto lo van a realizar de la siguiente forma. Es importante que se tome en cuenta siempre la versión del oficial de registro civil, que debe ser solicitada por escrito. Ustedes como inspectores o en su calidad de inspector, digamos, solicitarán por escrito al oficial que realice una contestación, digamos, a la denuncia que verse en su contra. De esa forma también, si es que hubiera un proceso sumario, se respetarán los derechos del procesado. Y bueno, finalmente, firma y sello del oficial y del inspector, y con eso terminaríamos la inspección no programada por una cuestión específica. Ahora bien, las inspecciones no programadas, es decir, el llenado de este formulario de inspección no programada, no es incompatible con el de la inspección programada. Es decir, cuando vamos a hacer una inspección no programada, también podemos hacer la verificación del funcionamiento de la oficialía en su totalidad. Es decir, llenaremos el formulario de inspección programada, el que ya hemos explicado, siguiendo los mismos pasos, y esto también nos servirá para tener un conocimiento más profundo de cómo funciona la oficialía, porque si vamos por una denuncia, por ejemplo, la información que este formulario nos da no es tan amplia como la que nos otorga el otro formulario. Así que se puede hacer las dos inspecciones perfectamente, o se puede hacer el llenado del formulario en la misma inspección. Y eso, con esto concluiríamos la explicación de las inspecciones no programadas.